Entonces vamos a iniciar. Voy a ir poniendo unas diapositivas. Quiero decirle que estas diapositivas están a su disposición. Claro, vuelvo a repetirlo, aquí está muy resumido, no son todas las diapositivas que lleva el estudio. El estudio completo son 7 temas, 7 sesiones, 7 clases, el curso completo. Ahorita pues estamos dando un webinar que significa un mini seminario, ¿verdad?, de 50 minutos. Y pues espero en el nombre del Señor que podamos ser de utilidad y aunque sea muy breve, muy resumido, pues tengamos alguna idea que se nos quede, ¿verdad? Porque algo que nos deje este estudio, pues valdrá la pena la hora. Aunque no tenga un costo económico, pero el tiempo que usted está invirtiendo, pues confiamos en Dios que lo va usted a recuperar. 2, 3 ideas que esto le dé, le pueden ser de gran bendición. Bien, esta primera imagen nos está presentando un cuadro donde los gajos que vemos a los lados son 12 áreas de poder del enemigo en el mundo y contra la iglesia, con el propósito de destruir a la iglesia. La iglesia es lo que está en el centro. Vemos ahí diferentes círculos, no es un solo círculo plano, son diferentes, que lo que tratamos de decir con ello es que dentro de la iglesia tenemos diferentes niveles de consagración, diferentes niveles de entendimiento, diferentes niveles de compromiso. En el centro es donde está lo que podríamos llamar lo mero bueno, ¿verdad?, de la iglesia, la parte más espiritual, más consagrada de la iglesia. Y ya en las orillas, pues estamos hablando de los cristianos poco comprometidos, y no se diga el último círculo de estos diversos que hay aquí, el que está ya colindando, diríamoslo así, con el mundo. O sea, personas que en un momento dado pueden tener, como decimos, ¿verdad?, a veces un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Bueno, esos son los extremos, es la parte más alejada del centro, pero que asumimos que están en la iglesia. Ahora, simbólicamente el círculo más externo es el que representa a los cristianos o hermanos o personas que van a la iglesia que no han creído realmente. ¿Sí? Van a la iglesia, están en la iglesia, pero todavía no pertenecen a Cristo porque su fe no les alcanza ni para salvación. Es una fe todavía muy tenue. Van, diríamos, por emocionalismo, por compromiso, porque lo llevan, por X motivo. Pero ya diríamos que del segundo círculo hacia adentro ya estamos hablando generalmente de cristianos salvos, ¿verdad? Bien, pero ahorita esto no es el tema, vamos a irnos entrando al tema, y hacia el final es cuando vemos la parte de la iglesia. Bien, para introducir este estudio nos basamos en Mateo 24, de los versículos 4 al 8, donde estamos viendo que las señales que hoy estamos viendo ya son solamente, diríamos, el principio del fin. Por eso la misma Sociedad Bíblica, si usted ve en su Biblia, si tiene una Reina Valera, arriba de estos versículos pone señales antes del fin. Bien, dice el texto: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esto en el contexto de que el Señor Jesucristo había estado hablando con los discípulos en el templo, les había estado enseñando muchas cosas, y entendemos aquí que eran muchas las cosas que le estaba enseñando directamente nuestro Señor a sus discípulos. Y ellos estaban pues sorprendidos porque por el contexto y por la siguiente pregunta que vemos que hace, quiero decir, por las respuestas que da. Y si analizamos esta pregunta, ¿cuándo serán estas cosas?
O sea, ¿qué cosas? ¿De qué cosas le estaba hablando el Señor, verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, estábamos hablando de que una clase de escatología muy avanzada, ¿verdad? Sobre todo para ese momento. Y el Señor Jesucristo pues responde aquí también en tres formas. Son tres preguntas, son tres respuestas, o agrupamos la respuesta en tres formas. Primeramente, una advertencia: mirad que nadie os engañe, porque para antes del fin va a haber mucho engaño. Hoy estamos viviendo la época del engaño. Y aquí es donde hacemos la división. Primero, en el versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué engaño es este? Un engaño doctrinal. ¿Y a dónde afecta lo doctrinal? A lo espiritual, a nuestra vida espiritual. La segunda parte dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esto ya es social, son guerras en la sociedad, en un pueblo con otro, un reino con otro, ¿sí? Y dice: mirad que no os turbéis. No, yo interpreto esto como no te preocupes, ¿verdad? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y luego viene la siguiente parte. En la segunda parte de este versículo, todavía la primera, nación contra nación y reino contra reino, es dentro de lo social. Pero la segunda parte del versículo dice: y habrá pestes y hambres y terremotos. Entonces, esto está representando las señales naturales. Es decir, tenemos tres tipos de señales, nuevamente lo ratifico: señales primeramente espirituales o doctrinales, después sociales y después naturales. Todo esto está representando a más de 33 profecías que se van a cumplir en estos días, que se están cumpliendo en estos días, y que en conjunto son lo que vemos como señales, ¿verdad? Antes del fin. Y todavía más al final, en el versículo 8, bueno, al final de lo que yo estoy poniendo aquí, porque todo el capítulo 24 pues es prácticamente una cronología. Para muchos es una cronología del Apocalipsis, otros lo pueden tomar de otra manera, pero por lo menos esta porción pareciera ser que hasta el versículo 8 nos está hablando de que el versículo 8 es el hoy, es el presente, donde todavía no es el fin. Si volvemos al versículo 6, dice: pero aún no es el fin, y el versículo 8 nos dice: es apenas el principio de dolores. Bien, este es hasta el versículo 8. Ahora, todavía el 9, 10, 11 hasta el 14 son de nuestros días, o podríamos separarlo, por decir, del pre-apocalipsis, o sea, antes del apocalipsis. Hasta el versículo 14 no es el fin, no es el apocalipsis, es antes del fin, es pre-apocalipsis. Bien, esto vamos a definirlo, mis hermanos, si están por ahí, déjenme, de vez en cuando voy a dar una vuelta por el chat para ver qué es lo que nos han escrito. Miren nada más, aquí está la hermana Betty Castro, qué bueno, mi hermana Betty, gusto en saludarla. Bien, entonces, porque normalmente para quien da este estudio, la hermana Betty en alguna ocasión le va a tocar también, quien da este estudio debe estar con alguien aquí a la mano para atender el chat y las preguntas y los detalles que hubiera. Esta ocasión todos están ocupados, están preparándose para un evento. Hermano Jesús, bienvenido. Así que no tengo hoy ayudante, pero pues vamos a tratar de atender las consultas que pudiera haber. Bueno, entonces déjenme explicarle esta gráfica que nos habla de los tiempos del hombre. Lo que vemos en el fondo, esa imagen, es le llamamos mural bíblico histórico, el plan de Dios para el hombre. Es el primer trabajo que el Señor me permitió hacer allá por el año 2000, y del 2000 para acá pues lo he estado actualizando. Ahorita pues ni me lo pidan porque está agotado, lo tenemos agotado y no sabemos todavía cuándo lo vamos a volver a tener. Bueno, pero ¿qué nos está diciendo aquí esta gráfica? La parte superior del lado izquierdo es la Biblia, la parte superior del lado derecho lo divide la cruz, la venida del Señor Jesucristo,
es la historia de la iglesia y hasta el final es Apocalipsis. Y la línea azul que alcanzamos a ver ahí es hacia abajo, es todos los países del mundo. Bueno, entonces, brevemente, de la cruz hacia atrás, de la línea roja, ahí no se alcanza a ver muy bien la cruz, está en el mero centro, es el centro, no es nada más el principio y el fin, es también el centro, Jesucristo, principio, centro y fin. Ya lo tenemos aquí en esta gráfica, no lo busqué, no lo acomodé, así cayó. Bien, conocemos el principio de los tiempos, la creación, es hasta Adán. En tiempos de Adán cambiamos el tiempo, ahora ya son tiempos antiguos. De Adán a Adán, de Adán primero a segundo Adán, Cristo, es tiempos antiguos. En la historia universal se le dice AC, antes de Cristo. Y en la historia universal moderna se le dice DC, después de Cristo. Bien, vamos a la parte superior y vemos ahí que está el principio de los tiempos finales en los tiempos del Señor Jesucristo y los apóstoles. Era el principio. Todo lo que sigue, todo lo de la cruz hasta nuestros días y hasta el milenio, diríamoslo, son los tiempos finales. Pero como es un tiempo muy largo, entonces lo vamos a subdividir. Principio de los tiempos finales, todo es tiempos finales. 1948 nos marca el principio del final de los tiempos finales. Y posteriormente, no sabemos cuándo va a terminar, ahorita les doy una pista nada más, tenemos pistas, tenemos señales, no tenemos fechas, tenemos una palabra que nos da una señal que viene para donde se va a terminar este periodo del principio, del final de los tiempos, y vamos a entrar ya, ahora sí, en los tiempos finales. Mira, aquí lo tengo en la siguiente gráfica. Bueno, esta es la misma, prácticamente, aquí. Bueno, es un poquito más cerca, es lo mismo, pero sin tanta imagen, nos limpia un poquito la imagen, otra más cerca todavía, no está, es igual, quedó igual, ok. Bueno, entonces, nada más ratificando. No, sí está diferente. Este es un acercamiento para ver más claramente. Mire, 1948 empieza el antes del fin. ¿En qué año va a terminar? ¿2015, 2018? No ha terminado, continúa. ¿Cuál es la señal para decir cuándo termina? O sea, ese signo de interrogación, ¿cuándo se va a saber? Bueno, recordemos que el apóstol Pablo nos habla diciendo, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, no se dejen engañar. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de... Bueno, la apostasía ya la tenemos encima, cada año hay más apostasía, es muy notorio, y hacia... cuando llegue ese momento será porque se manifieste el hombre de pecado. Manifestarse no quiere decir perseguir o ejercer su ministerio, diríamoslo así, del anticristo. Solamente se va a manifestar. Y eso, bueno, aquí es un poquito delicado decir esto, pero quiero decir que es muy probable que la iglesia sí vea la manifestación del hombre de pecado, aunque sea por un minuto, ¿sí? Porque tenemos que saber que ya se manifestó, ¿sí? Y en el momento de que se manifieste, de ahí a que empiece su labor de persecución, de endurecimiento, etcétera, todo lo que sabemos que va a hacer el anticristo, podría todavía no hacerlo. Solamente de alguna manera vamos a entender que se va a manifestar. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que se manifieste el hombre de pecado. Una vez que se manifieste, entonces ya ahí se quita el signo de interrogación, pasamos esa línea pues, y ya entramos de lleno en el final de los tiempos, es decir, en el Apocalipsis. De ahí en adelante podemos hablar de la semana 70, podemos hablar de los sellos, etcétera, pero hasta que no se manifieste el hombre de pecado, estamos hablando entonces que es un principio del final de los tiempos finales. Dicho alegóricamente, un pre-apocalipsis. Y digo, no es correcto literal porque pre quiere decir que es una pre-revelación y no es, o sea, hablando correctamente sería decir pre-revelación y no es pre-revelación. Es solamente una
curar antes del Apocalipsis, antes de ese tiempo. Bien, ese es el tiempo pues en el que vamos a estar. ¿Cómo va a ser la manifestación? Bueno, aquí está el texto de Pablo, 2 Timoteo 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí en esta otra gráfica vemos que la apostasía ya está, ya se está, ya se ha manifestado, ya la estamos viviendo, la estamos viendo, somos testigos, ha sido muy fuerte. Y eso es apenas el principio, todavía va a seguir más fuerte cada vez más la apostasía. Por eso el Señor Jesucristo tiene que acelerar su venida, porque dice que si no se acortan los tiempos finales, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque la apostasía, las tentaciones y muchas otras cosas van a estar muy fuertes. La misma persecución va a estar muy, muy fuerte, al punto de que dice también, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, esto es porque aquí vemos que se va a manifestar ese hombre de pecado, pero aún no se manifiesta. Cuando se manifieste, entonces ya el siguiente paso, repito, un día después, una semana después, un mes después, un año, 3 años y medio, no lo sé, no tomo una posición de cuánto exactamente después de que se manifieste viene el Señor Jesucristo. Pero no puede venir el Señor Jesucristo si antes no se ha manifestado. Esto es lo que nos dice la Escritura. Bueno, pero en fin, esto ya es entrando en Apocalipsis y no vamos a entrar en Apocalipsis. Vamos a continuar. Solamente estamos hablando de las señales. Bueno, porque, repito, no tenemos fecha. Todo el mundo sabe que no tenemos fecha. Así que no podemos dar ninguna fecha. Cualquier persona que ha dado fechas invariablemente se ha equivocado. Entonces no vamos a dar fechas, no las tenemos, pero sí tenemos señales. Bienvenido, hermano Eduardo Pelcastre, León. ¿De dónde es, hermano Eduardo? No había oído su nombre antes. Ahí se me van poniendo, por favor, de dónde son, para darles un saludo a su tierra. Alberto Salgado, ya sé de dónde es, hermano Willy. ¿Sí? Sí, definitivamente, dice el hermano Humberto Cruz, que aunque no se ha manifestado, ya está actuando de alguna manera. Sí, ahorita vamos a ver cómo está actuando, pero le anticipo, no está actuando el anticristo, está actuando el espíritu del anticristo. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entramos a ver un poquito de las 33 profecías. Ya lo vimos hace un momento, conforme al texto de Mateo 24, el Señor Jesucristo nos da 3 semblantes. Una representación nada más, nos da unas cuantas profecías, pero vemos que se están cumpliendo esas que dijo el Señor y muchas otras más, de Isaías, de Daniel, Joel, etc. En conjunto yo tengo aquí 33 que evidentemente se están manifestando, se están presentando ya estas señales, estas 33 profecías. Puede haber más, definitivamente. Hay quien podría decir 44 profecías. Yo vi un estudio acerca de 44 profecías, pero no metí otras más porque se me hacían un poquito estiradas. Gracias, hermano Eduardo. Un saludo a Tlaxcala. La señal que nos da también en Mateo, el Señor Jesucristo, dice en Mateo 24:33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Bueno, la higuera para muchos es el pueblo judío, ¿verdad? Y mire, aquí la primera de las que se cumplen, Isaías 11:11, hay otra más precisa todavía. Ahí está hablando de que vuelven, ¿verdad?, el pueblo judío a Israel. Pero deje ver, creo que aquí debe haber otra. Aquí está la de la higuera, Lucas 21. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Bueno, aquí es una figura de que cuando la higuera reverdece, es cuando ya el verano está cerca. Entonces aquí hemos visto que el pueblo judío ha reverdecido. El pueblo judío, abajo está una nota,
junto con el olivo, son por ellos, estos dos árboles son los que representan. Bien. Y en 1948 empieza a reverdecer. ¿Cómo? Esta es la otra profecía que digo que es más exacta, porque nos da el día en que este pueblo vuelve a nacer. Dice Isaías 66:8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Bueno, efectivamente, ¿quién oyó cosa semejante de que la tierra concebirá en un día? Pues aquí lo vemos, lo oímos y lo vimos, que el día 14 de mayo de 1948 nace un nuevo país. Israel vuelve a existir como nación después de 2000 años prácticamente, en números redondos. Benjamín de la Cruz desde Chiapas, bienvenido hermano Benjamín. A todos, ¿verdad? Un saludo desde Chiapas. Ahí apareció por aquí Miriam Cecilia, buenas noches. Ella es mi hermana esposa. ¿Qué fue primero, hermano o esposa? Primero hermano, después esposa. Ok. Seguimos la siguiente profecía. Guerras y rumores de guerras. Bueno, no vamos a relatar todas las 33, son muy detalladas. El puro estudio de las 33 profecías nos puede llevar 2 horas. Entonces, ahorita solamente lo voy a tocar así superficialmente. Quiero decirles que así como vimos el mural bíblico histórico, también tenemos 33 profecías en una tabla de estudio. Es un tríptico. Pero ahorita no se los voy a anunciar porque no es el momento de hacer anuncios ni spots. Ya algunos conocen el material, por lo menos el hermano Willy. ¿Sí? Bueno, aumenta la maldad, disminuye el amor. Todo esto está dentro de Mateo 24:12. Aquí dice concretamente, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es evidente, cada vez estamos teniendo una maldad más. Fíjese, viendo esta imagen del aborto y como parte de la maldad aumentando. Claro, abortos todo el tiempo ha habido, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos 18 años, una vez me puse a contar la estadística aproximada, y entre el 2000 y el 2018 llevamos aproximadamente 800 millones de niños abortados. Si el aborto no se hubiese practicado, al menos no con esa intensidad, ahorita habría un 10% más de población en el mundo. Ahorita hay aproximadamente 7,000, vemos, ¿verdad? Porque nos contamos ahí, 7,500 millones. Si esos 800 millones no hubiesen sido abortados, habríamos 8,300 millones. Es decir, el 10% ha sido asesinado. Y les decía que me llama la atención porque recién vi la nota de un practicante de abortos que sabe qué es lo que hace hombre, se le podrá llamar hombre todavía. Pues sí, ¿verdad? Porque la maldad en el corazón del hombre es mucha. Dice él que alcanza a escuchar los gritos del bebé cuando está metiendo las pinzas para arrancarle los brazos. Ahí vemos la cabecita oprimida, lo van sacando por pedacitos, lo despedazan vivo al bebé. Es un bebé, ellos dicen un producto, ellos dicen diferentes formas, por cuestión de conciencia probablemente, para no crear esa idea de asesinato a un ser humano. Pero lo que hacía metía el cuchillo y le cortaba la garganta para no escuchar sus gritos. En fin, son cosas terribles y cada vez estamos sabiendo de más de ello, ¿verdad? Bueno, no tenemos el tiempo para analizar eso. Esto lo vamos a ver más detalladamente en uno de los cursos que se llama Baluartes de la Iglesia en el 2030. Estoy hablando de uno de los 24 cursos que les estamos ofreciendo en esta misma forma, en forma virtual. ¿Qué dices? Como en los tiempos de Jesús, sí, algo así terrible, lo de Herodes.
O sea, maldad siempre ha habido, ¿sí? Bueno, entonces decía que vamos a tener 24 cursos y le estamos invitando a una membresía, a que se inscriban en esa membresía y pues prácticamente, voy a decirlo de esta forma, por el precio de un curso recibe 24 cursos. Y ese precio es irrisorio porque en otros casos puede valer 5 veces más. Bien, dentro de ese tema de baluartes de la iglesia en el 2030, vamos a tocar más detalladamente cada una de estas áreas. Bien, otra profecía, ahora de otro profeta, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando estoy en la Ciudad de México y que me meto al metro, me acuerdo de esta profecía. Muchos corriendo de aquí para allá y amontonados. Bueno, otra profecía, esto es evidente, ¿verdad? Que se está cumpliendo. Hermana Elsa, buenas noches, Dios le bendiga, bienvenida. La población mundial, hablando de la riqueza y del poder, tenemos en la punta de la pirámide, no el 1%, el 1 al millar, ¿sí? Ese 1 al millar es el que tiene el poder mundial, el poder económico, y por decir 1 al millar, son muchos, ¿verdad? Y sin embargo, entre todos ellos tienen el 70% de la riqueza mundial y el 30% apenas se reparte, a grosso modo, entre el resto del mundo. A ver, aquí estamos hablando de la ciencia. Me faltó una gráfica. Ok. También vendrá la explicación, la voy a dar un poquito más adelante, pero dice 2 de Timoteo, Pablo nos está hablando, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, mujeres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque vamos a hablar de lo que preguntaba, de lo que comentaba el hermano, ¿verdad? De la manifestación del anticristo, de que si se está manifestando ahora, pues creemos, ¿verdad? Que más bien sí hay una manifestación, pero se refiere al espíritu del anticristo. Ahorita lo vemos. Pues aquí está. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. 1 Juan 4:3 nos dice, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Me voy a entretener un poquito para explicar esto, se nos va el tiempo muy rápido, pero quiero enfatizarlo un poco para que quede clara. Ya lo vimos hace rato, me parece que el hermano Humberto también hacía mención de ello. Hermano Fer, Fer, supongo que es la abreviatura de Fernando. Se traba la imagen. Le pediría, otra vez lo repito, tiene por ahí un botoncito que dice reiniciar. Cuando se le trabe la imagen, eso es lo que tendría que hacer. De momento es lo único. Para otra ocasión le recomendaría, de ser posible, conecten su computadora al módem directamente por el cable de Ethernet, conectarlo al módem y les da mejor señal, más estabilidad. También algo que puede ayudar, desde luego, tener un contrato con una compañía prestadora del servicio de Internet que tenga muy buena señal, pues es lo más ideal, ¿verdad? Pero con lo que tienen, nada más busque que en ese momento se apaguen otros aparatos que estén jalando señal del Internet para que no le quite fuerza. Es lo que podemos hacer. Más allá de eso, pues más adelante también daré recomendaciones técnicas. Bueno, entonces vemos que ya está funcionando el espíritu del anticristo y está formado, dice aquí, por espíritus que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y la pregunta aquí sería, ¿quiénes son esos espíritus? ¿De dónde? ¿Sí? Si serán espíritus humanos o espíritus angélicos, ángeles caídos.
igual, ya vi que no se da todo el análisis aquí. Por la siguiente pantalla estamos viendo más profecías, Apocalipsis 13, 16, 18, que hablan de una sola moneda. Eso se va a dar. Se asume que se va a construir el tercer templo, porque ahí el anticristo, cuando se manifieste, dice que lo profanará. Así que para profanar el lugar santo tiene que construirse, porque ahorita no hay lugar santo, a menos, como dice alguien, se refiere al templo del Espíritu, que es el cristiano, ¿verdad? Son cuestiones de interpretación. Pero bueno, esto obedece a otra explicación más amplia acerca de Mateo 24, 15 y 16. Mateo 24, 4, lo que leímos hace un momento, dice: mirad que nadie os engañe, porque decíamos que es el tiempo en que el engañador está trabajando intensamente, engañando al mundo y engañando aún a la iglesia. En la escuela, en la política, en la publicidad, en todas partes hay muchísimo engaño. Lamentablemente las escuelas estamos enseñando ya muchas cosas que son engaño abiertamente, como lo que es la ideología de género. Ahí hay, con el debido respeto, yo respeto a las personas, pero la ideología en sí, pues es una ideología, pues ustedes saben por quién está planeada, porque está muy terrible, y ahí hay mucho engaño. Hay engaño en su cocina, le dicen este aceite no le va a producir colesterol, y pues tampoco es cierto, ¿verdad? Es engaño por todos lados. Eso lo estamos viendo. Falsos cristos, que también a muchos engañarán. Hemos visto, se ha evidenciado ya la aparición de falsos cristos. El más cercano aquí en nuestro continente, porque los otros dos son, uno de Asia, el otro está en Inglaterra, y el primero que está aquí a la izquierda, ese es puertorriqueño, era puertorriqueño, ¿sí? Y él pues se manifestó así, como un anticristo, decía él, que él primero dijo que era un apóstol de Jesucristo, renacido, de los 12 apóstoles. Después se subió de rango y ya dijo que era Jesucristo, él era el Mesías. Después trastabilló más y ya decía que él era el anticristo. A toda su congregación les decía que se marcaran el 666, y por increíble de que parezca, muchísima gente se marcó en su cuerpo el 666. Bueno, en fin, esta profecía pues obviamente se está cumpliendo, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo todavía. O sea que lo que dice la hermana Carmen, que parece ser que lo que está atorándose más es el sonido. Es que hace rato puse un micrófono externo y perdí señal. A lo mejor si lo vuelvo a poner se compone, pero me arriesgo a que se descomponga. Mejor voy a seguir haciendo pruebas y para la siguiente ya tengo más certeza. Bueno, cuidado de los falsos profetas, Mateo 7:15, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. También esta profecía, lamentablemente, se cumple mucho en diferentes lugares. No estamos para hablar de los falsos profetas, solamente decimos que hay falsos profetas. Dentro de las señales naturales, el sol se convertirá en tinieblas, que esto parece muy simple, porque pues esta señal se cumple cada que hay un eclipse, ¿verdad? Pero en el 2015 hubo ciertos eclipses muy especiales. El de marzo, por ejemplo, fue muy especial, pero también el de Joel 2:3, cuando habla de que la luna se convertirá en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, antes del Apocalipsis, antes de esos días, en preapocalipsis tendremos varias señales de una luna de sangre, o sea, la luna roja, que es un efecto natural, por eso la metemos dentro de las naturales. Mateo 24:6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Tenemos hoy unas 27 guerras en el mundo al mismo tiempo. También hay rumores de guerras, lo que se habla de la invasión de Venezuela, que dice este señor Maduro, desde Chávez, ¿verdad? Se hablaba de que se iba a invadir Venezuela. ¿Eso qué es? Rumores de guerra.
Corea se ha callado ahorita un poco, pero hubo mucho ruido acerca de que iba a haber guerra, inclusive nuclear, y no era más que rumores de guerras. Y así hay varios rumores de guerras y hay guerras, o sea, se está cumpliendo. Mateo 24:7, habrá pestes, esto es en lo natural también. Bueno, aquí hemos visto mucho acerca de estas pestes. En paréntesis, me comenta hermana Miriam Cecilia que se escucha muy bien. Sí, es que lamentablemente esa diferencia de sonido o de imagen mayormente depende de la recepción de cada quien en su casa, la señal que tengan. Y ahí desde aquí no podemos hacer nada. Por eso decía, lo más que puede hacer, sino ahora, para la siguiente, es buscar un cable para que conecte su computadora directamente al módem. Eso le mejora un poco la señal. Bien, entonces aquí hemos visto grandes catástrofes que ha habido, pero todavía creemos que van a seguir habiendo más pestes. Aquí vemos el ejemplo del ébola, que supuestamente ya había desaparecido y sin embargo volvió. Hambres, hay mucha hambre en el mundo. 1.000 millones de personas tienen hambre en este momento. 1.000 millones, ¿sabes lo que es? Eso es 10 personas por cada mexicano. Si usted ya comió, va a cenar, frijolitos, lo que sea, pero por mucho que pasemos escasez de alimentos, no va a llegar el hambre como 1.000 millones, porque estamos hablando de un hambre extrema. Y en México, gracias a Dios, puede haber pueblos que tengan solamente yuca, o en algunos lugares de Chiapas, que personas que solo toman, ¿cómo se llama? El pozol, no pozole, porque acá le llamamos pozole, y yo me llevé un chasco cuando vi que decía pozol, y ay, que hay pozole, voy a probar el pozole de Chiapas, y pido un pozole de Chiapas, era pozol, o sea, pura masa bolida, a veces le ponen cacao, y hay personas que solo con eso, ese es su alimento, pero aún así, gracias a Dios, no pasan hambre, pero estos 1.020 millones son personas que literalmente están padeciendo todo el día hambre. Terremotos, estos números nos dan, y esto, repito, esto lo saqué hace como 3 años, y hoy esto ha aumentado. Muchas de esas señales han estado aumentando. Los terremotos, fíjense, la tablita, de 21 terremotos hubo en 800 años, del año 1000 al 1800. Desde luego, no había los aparatos de medición que hay hoy, pero estos 21 terremotos en 800 años son los que fueron registrados en la historia, ¿verdad? Después, en 100 años, casi hay los mismos terremotos, 18 en 100 años. En 1900 a 1950, es decir, en 50 años, se triplica, bueno, perdón, se duplica, casi se duplica. Pero en los siguientes 40 años, ahí sí, ¿ya cuántos llevamos? 93 terremotos en 40 años. En el 2014, escuché por ahí en un noticiero que solo en el 2014 había habido 94 terremotos. O sea, indudablemente, independientemente de los números, qué tan exactos sean, es evidente. Y sí, los números nos dicen algo, aunque no sean exactos, pero nos dan aproximados. Y hoy vemos que hay terremotos a cada momento, a veces poco perceptibles, pero los hay. ¿Qué quiere decir esto? Que se va intensificando. Es como lo que dice que la tierra tendrá dolores de parto, ¿sí? Y como es un parto, está el niño en el vientre, y cuando ya van a nacer, viene ¿cómo se dice? ¿Un espasmo? No. Bueno, la madre siente un dolor, ¿verdad? El dolor de parto. Contracción, ¿es eso? A ver, mujeres, hermanas que han tenido niños.
Bueno, son dolores que va teniendo la madre y cada vez más frecuentes, ¿verdad? Contracción, esa es la palabra. Gracias. Va teniendo contracciones cada vez más frecuentemente. Y así, pau, hasta que nace, ¿verdad? Y algo viene muy fuerte para la tierra, donde se están sintiendo esos dolores de parto. Bueno, a nivel terrenal. Mire, esta gráfica es muy clara. Justamente está hecha a partir de 1950. Recordemos, apenas 2 años después de que se funda el Estado de Israel. Pues a partir de ese tiempo empiezan, vemos aquí las gráficas, usted lo va a notar, déjeme usar el lapicito para mostrar esta... bueno, es muy evidente, ¿verdad? Se nota claramente. Yo lo voy a poner aquí. Vamos a ponerle un color para que se vea. Y más grueso. Vea cómo va creciendo. Van creciendo las tormentas, van creciendo las inundaciones, los terremotos, las erupciones, las sequías, las epidemias, infestaciones de insectos, todo ello va en crecimiento, pero casualmente desde 1948 hacia adelante. Bueno, estos son los efectos que vamos viendo dentro de ese tipo de señales, en señales naturales. A lo mejor. Bien, en la parte espiritual, porque recuerden, estamos viendo que hay señales naturales, sociales y espirituales. Dentro de las espirituales también tenemos varias, además de las doctrinales que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24. Vemos también, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sí? Y esto en muchas iglesias lo vemos. Particularmente en las iglesias pentecostales se ve con más frecuencia esta situación. El tiempo se nos está acabando. Vamos a tener que parar. Aquí está lo del espíritu del anticristo que les decía. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Una pregunta en lo que cambio de PowerPoint, porque este ya se me acabó. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿A qué espíritu se refiere? ¿Espíritu humano o espíritu angélico? ¿Quién me puede decir? Aprovechemos que estamos en línea. No tengo micrófono, pero tenemos el chat. Bien, ¿alguien me puede comentar? ¿A qué espíritu se refiere? ¿Espíritu humano o espíritu angélico? Bueno, le voy a decir, creo que se refiere a los dos. Dice todo espíritu. El espíritu del anticristo lo conforman espíritus angélicos y espíritus humanos. ¿Cómo es eso? Bueno, el humano es aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Dice, todo aquel que no confiesa a Jesucristo, y es aquel que hace maldad. Lo que estábamos leyendo hace un momento de tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, etcétera. Todos ellos. Bueno, ese es el tipo de personas que componen los grupos de poder. De hecho, podemos hablar de cualquier persona sin Cristo y que hace mal, ¿sí? Que es ambicioso, que es mentiroso, que roba, que daña, que engaña, etcétera, ¿sí? Todos ellos, obviamente, sin Cristo, son gente impía, que es lo que nos describe el texto que vimos hace un momento. Y como se me acabó el tiempo, nada más déjeme decirle, entonces, de esos 12 grupos de poder, son como este iceberg que estamos viendo aquí. Es un iceberg que representa a un grupo de poder, y ese iceberg conocemos la punta. Se dice, ¿verdad? Que conocemos la punta del iceberg, pero no vemos lo que hay abajo. Entonces, son grupos de poder que sí conocemos, que sí hemos oído hablar de ellos, hablando de masonería, hablando de
nueva era, hablando de muchas cosas así. Bien, vamos a ver qué tanto podemos alcanzar. Me voy a tomar unos 10 minutitos más. Ya son ahorita los 50 minutos, casi empezamos 10 minutos tarde, ¿sí? Por aquello de que nos íbamos llegando, saludando, el sonido, etcétera. Entonces vamos a completar por lo menos la hora. Bueno, entonces la iglesia está rodeada de iceberg, es decir, esos 12 grupos de poder están rodeando a la iglesia. Entonces aquí vemos una porción de la imagen que les puse al principio, donde la iglesia está rodeada de grupos de poder, ¿sí? Y que uno de esos grupos, aquí lo ponemos, son las comunicaciones. Ya no hay tiempo para entrar, bueno, de antemano sabíamos que no íbamos a poder entrar a ello, nada más estoy dándole una pellizcadita en los títulos, ¿verdad? En este caso, vemos que el iceberg de las comunicaciones es todo lo que no vemos, cómo hacen, de dónde sacan las noticias, quiénes son los que proveen las noticias. En realidad, vemos de miles y miles de periódicos, pero las noticias solamente se centran en unos cuantos operadores de noticias, EFE, API, etcétera, ¿sí? Y ellos son los que venden las noticias a los periódicos, a los noticieros de televisión. Ellos cobran porque se publiquen, porque puedan usar esas fuentes. De hecho, yo tenía, ya lo cerré, una afiliación con Reuters, de ahí veía las noticias, y las mismas noticias que veo en Reuters, pues al rato las vemos en los periódicos, ¿sí? Porque lo están ellos reproduciendo. Es decir, en los grupos de poder está concentrado en las comunicaciones. Aparentemente hay muchísimos dueños de comunicaciones, pero el control está en una pequeña minoría. Otro grupo de poder, bueno, es el mismo. Aquí es donde domina el príncipe de la potestad del aire. Diríamos que es ese príncipe es el que tiene el control en cadena de televisión, periódicos, telefonía, radios y revistas, caricaturas, terror, violencia, música metal, subliminal, medios tecnológicos de control, etcétera. Lo vamos a ampliar más esto dentro. Estoy hablando, hermano Willy, creo que usted ha escuchado esto por tercera vez, y es que ahorita estoy hablando de uno de los 24 cursos que vamos a estar ofreciendo en aula virtual, y al cual le invitamos que se suscriba. Queríamos empezar hoy las suscripciones, pero todavía hay detallitos en la plataforma que no lo podemos hacer, pero le vamos a hacer llegar a su correo una invitación para que desde su teléfono o de su computadora se pueda registrar si así lo decide. Bien, otro grupo de poder, bueno, las comunicaciones, todavía sigue comunicaciones. Vemos cómo ciertas, por ejemplo, ¿verdad? Es un solo ejemplo. Ciertas caricaturas tienen un gran poder de educación a los niños. O sea, no son las familias, no es la escuela, es las comunicaciones, en este caso la televisión, las caricaturas, el internet, los que están formando a los niños. Bien, esta es la potestad del aire. Vemos aquí que este espíritu opera solamente en los hijos de desobediencia. Este no tiene facultad, no tiene poder sobre un cristiano en obediencia a Cristo. Así esté escuchando una música satánica, así esté algo que casualmente era en el camión, en el metro, en el autobús, en algún punto, en algún restaurante, está escuchando, está viendo. Si ese cristiano, si ese hijo de Dios es un hijo de obediencia, está, diríamos, protegido, ¿verdad? Pero si es así mismo, así sea un hijo de Dios, pero en desobediencia, cuidado, porque le está abriendo puertas a que entre toda esta información. Bien, vamos con calma, porque ya estoy hablando de otro grupo y todavía no salimos del primero. Bueno, dentro de la ciencia aumenta, la fe disminuye, es porque entra ya en otro grupo, que son las redes sociales, o sea, las comunicaciones, pero que al mismo tiempo está relacionado con el siguiente grupo, que es la masonería, los Illuminati y tantas cosas de las que se habla
pues igual como puntas de iceberg, ¿verdad? Que se conoce que están ahí, pero que no sabemos qué hay abajo y la verdad ni nos interesa saber qué es lo que hay abajo. Si ustedes ven un iceberg, ¿qué es lo que hace? Pues no destruir, ¿verdad? Imposible. ¿Qué es lo que hace? Pues sacarle la vuelta. ¿Qué dice el apóstol? A estos evita. Toda esta gente que está descrita en el curso más detalladamente, dice el apóstol, a estos evita. O sea, no los vamos a ir a atacar, vamos a identificarlos, para eso es el curso, para identificar cuáles son esos icebergs, cuáles son esos grupos de poder que nos están enseñando, que nos están metiendo, y no crean que nada más en el mundo, en la televisión, exteriormente, no, aún dentro de la iglesia, ¿qué están haciendo estos grupos de poder? ¿Sí? Infiltrando muy sutilmente, de una manera muy invisible, pensamientos de error, doctrinas de error, que van a conducir a la iglesia hacia la tibieza y hacia la apostasía. O sea, es un ataque muy fuerte y muy bien planeado, muy invisible. Por eso ponemos esta figura del iceberg, que abajo no sabemos lo que trae. Pero también es muy ilustrativa la figura porque trae una punta superior, aunque sea solo el 10%, ¿sí? Como aquí que dice, este es lo que sabemos de la masonería, el 10%. Todo lo que está abajo no lo sabemos, pero ¿sabe qué? Con que veamos, identifiquemos que la parte superior nos puede ocasionar un accidente mortal inclusive, bueno, pues entonces ya lo identificamos, aunque no sepamos qué hay abajo, saquémosle la vuelta. Es decir, yo no voy a, en mi caso personal, yo no voy a perder tiempo tratando de averiguar las profundidades de la masonería, por decir uno de los pilares, o las profundidades de las comunicaciones, o las profundidades, etcétera, de cualquiera uno de los 12 grupos de poder. No tiene sentido, no tiene objeto. Mejor aprovecho el tiempo para otras cosas mejores, porque aquí lo que necesitamos es simplemente saber, con ese 10% que vemos, con esa muestra, con esos frutos, podemos identificar el árbol malo. Así que no es necesario meternos tan lejos, ¿verdad? Porque luego corre el riesgo de que ella se quede. Al rato, y nos ha pasado, me ha pasado a mí, yo he encontrado con personas que al rato ya las veo con su anillo gigantesco aquí en el dedo, masón grado 20, no sé qué. ¿Sí? Y cristiano, cristiano. En fin, cuidado, hay mucho de qué alertar. Bueno, esta es la masonería, no hay tiempo ya de explicar más de ellos. Son grupos de poder, ¿sí? En este caso estamos presentando aquí la familia Rockefeller, ¿sí? También está otra familia como grupo de poder muy notoria, de judíos, los Rothschild, ¿sí? Dueños de las mayores riquezas del mundo, de oro, de minas de diamantes, petróleo, industria y sobre todo bancos y bancos y bancos. No se extrañe si usted tiene su cuenta en un banco que a la larga, el final de la cadena, los dueños son los Rothschild o alguno de ellos, ¿no? En fin, esto también tiene mucha profundidad. Hermano Luis Adolfo y hermana Carmen, bienvenidos, Dios les bendiga. Pues ya en cuestión de tiempo ya hemos terminado. En cuestión de tema, nos falta muchísimo. Dentro de este curso hablamos de los judíos. Aquí este árbol está simbolizando un olivo. Es un olivo, está simbolizando al pueblo judío, pero vemos dos extremos, ¿verdad? De ese árbol. Por un lado, una rama que es un solo árbol. No estamos hablando de dos judíos, sino que el mismo árbol judío se ha diversificado en varias ramas, sigue siendo un tronco común, ¿sí? Pero vemos que hay una rama que se ha inclinado hacia la derecha, que son derechistas, Israel, el judío israelita es un tipo de judío muy liberal, ¿sí? Se ha olvidado mucho de Dios, se ha apartado mucho de Dios, es la política, es el Dios dinero, y del otro lado vemos aquí al judío ortodoxo clásico, ¿verdad? Eso es algo muy interesante, muy importante poder entenderlo, porque así usted cuando oiga hablar de los judíos, se va a hacer bolas si no sabe de cuál de las ramas viene la información. Y a veces estamos juzgando o apoyando
cuando pues deberíamos de tener cuidado a quién escuchamos como pueblo de Dios y a quién escuchamos como un pueblo sin Dios. Mire, se lo digo así en poquitas palabras. Del pueblo judío, vamos a llamarle el pueblo judío ortodoxo, salió Jesucristo, ¿verdad? Bueno, el pueblo tradicional, judío tradicional. De un lado, tenemos que del pueblo judío sale lo mejor que ha habido en la humanidad, que es el Señor Jesucristo. Y del mismo pueblo judío saldrá en su momento, o ya está por ahí, un judío que va a ser lo peor de la humanidad, es decir, el anticristo. Entonces vemos como de un árbol, de un mismo árbol aquí, podemos ver dos frutos extremos. Bueno, pues lo lamento, mis amados, se me acabó el tiempo, es 1 hora nada más. Aquí está algunos textos que nos hablan de esta rama seca, es judío sionista y el otro judío tradicional. Y aquí abajo muchos son antisemitas, muchos judíos son antisemitas y muchos son antisionistas. Los judíos ortodoxos son antisionistas. ¿Cómo se llamó? Yitzhak Rabin, un judío sionista o liberal o Israel, ¿sí? Fue asesinado. ¿Por quién fue asesinado? ¿Por un árabe? No, fue asesinado por otro judío, ¿sí? Pero del otro rango. ¿Por qué? Porque acusaba a Yitzhak Rabin, como acusan hoy a ¿cómo se llama? El ministro actual. Y bueno, todos ellos los acusan de estar traicionando a Dios, traicionando al pueblo judío. Es algo un poquito complejo. Por ahí tenemos una tabla que se llama Israel, el judaísmo, una tabla de estudio. Bueno, ¿qué más sigue? Que tenemos que dejar pendiente, pues hasta ahí se queda esto. Siguen más grupos de poder político, nuevo orden mundial, el poder económico ya no lo brincamos también. Este es el que habla en las guerras, la sangre, el poder de la sangre, etcétera, el satanismo. Ahí lo concluimos, mis amados. Les invitamos nuevamente. Vamos a enviar a sus correos una invitación más formal, ¿verdad? Tenemos en algunos casos su teléfono, como el hermano Willy, por ahí tengo su número, pues ahí le mandamos un mensajito para que de ahí se vaya a la página www.labuenasemilla.mx. Ahí vamos a estar dando la información. Este fin de semana, mañana, esperamos, si Dios nos permite, terminar lo más básico. Y ya, con todo gusto, a partir del lunes, ustedes pueden entrar a esta página. En el correo les vamos a mandar 2 links para que ahí usted pueda más a fondo este estudio que estamos viendo ahorita. Se va a dar en 7 semanas. De hecho, le invito a que se registre. Es gratuito también. Señales antes del fin quería empezar el 23, o sea, ya la próxima semana, pero se nos ha apretado mucho. Este es un trabajo de mucho detalle. Entonces, no lo vamos a empezar el 23, lo vamos a empezar el 30. Si usted ya se ha registrado aquí, ya sabrá cómo registrarse. Entonces, le voy a invitar a que se registre al curso completo de Señales antes del fin. Este curso completo lo vamos a dar en 7 semanas. Haga de cuenta que esto fue un anuncio, ¿sí? Y ya una probadita, por decirlo de otro modo. Y ya en las 7 semanas, pues ya lo vamos a dar más ampliamente todo el curso. Nos falta ver mucho acerca de la iglesia en este tiempo, cómo responder, cómo prepararse para este tiempo. Sabemos que la iglesia será vencedora. Estos 12 enemigos pareciera ser que van haciendo como que van ganando, ¿verdad? Como el caso de Cristo. Aparentemente el enemigo ganó porque dice, matamos a Cristo, lo crucificamos, es lo que dicen los satanistas, ¿sí? Pero esa muerte fue su victoria, porque resucitó. Y así con la iglesia pareciera ser que va perdiendo ante estos 12 enemigos muy fuertes, muy poderosos,
pero sin embargo la Escritura nos dice, somos más que vencedores. Claro, hay requisitos, hay condiciones, no es algo tan genérico. Lamentablemente muchos creen que están en victoria y pues no, hay que analizar esto verdaderamente. ¿Hay fe de veras? Bueno, esto entonces nos dice, sí, la iglesia será vencedora. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver. Esa no es la cuestión. O sea, la iglesia va a ser vencedora, finalmente. La cuestión es con cuántos de su iglesia, con cuántos de su ciudad, con cuántos de su familia. Esa es la diferencia. Esa es la cuestión, esa es la pregunta. La pregunta no es si va a triunfar o va a fracasar. Va a triunfar sobre toda fuerza del enemigo. Esa no es cuestión, no es problema, no es duda. Es una certeza. Pero repito, la duda será con cuántos va a irse el Señor. Bien, amados, pues muchas gracias por su tiempo. Hermano Benjamín, sí, ya recuerdo, sí conozco a Benjamín de la Cruz desde Oaxaca, desde luego. Sí, mi hermano, con el favor de Dios. Bueno, le anticipo por ahí, vio usted a Miriam Cecilia Pinilla, y es mi esposa, ella es la que va a estar allá en Izipar, y yo tengo ya otro compromiso con otra iglesia al mismo tiempo. ¿Por qué se les ocurre hacer sus convenciones al mismo tiempo? Pero bueno, vamos a estar, si Dios permite, en las dos convenciones. Sí, mi hermano, saludos por allá los de Izipar de Oaxaca. Y pues mis amados hermanos, hermano Alberto Salgado, hermano Willy, hermana Fabi, mi hermana Abigail, todos mis hermanos que han estado presentes, les doy las gracias por este privilegio que me dan y les invito a registrarse al curso completo, es gratuito, ¿sí? Y ahí ya les va a llegar más información. Así que por hoy, muchísimas gracias, que Dios les bendiga.